El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el padre y la madre de Jesús estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo, diciendo a María su madre: Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida. Así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti una espada te traspasará el alma. Palabra del Señor. Hoy estamos celebrando la memoria obligatoria de Nuestra Señora, la Virgen de los Dolores. Sabemos que María, como madre, sintió el dolor, la cercanía y el sufrimiento que sintió nuestro Señor Jesucristo. Sintió el dolor de mamá, sintió el dolor de madre. Y la palabra de Dios hoy, pues en este contexto de la Virgen de los Dolores, pues tenemos que hablar también del dolor que sintió Jesús, del dolor que sintió el Hijo. En la primera lectura, entonces, hay una frase importante que nos debe llevar a nosotros a reflexionar. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Jesús sabía que su misión, Jesús sabía que la misión que le encomendó el Padre era llegar a la cruz, pero no quedarse en la cruz, sino que al tercer día resucitar. Pero entonces él entendió que tenía que pasar por la cruz. Y la cruz hace parte de la redención del ser humano, hace parte de la redención de nosotros como cristianos y como creyentes. Nosotros a veces cuando nos sentimos desvalidos, cuando sentimos tristeza, cuando acontece en nuestra vida el dolor y el sufrimiento, le perdemos sentido a la vida, le perdemos sentido a lo que nosotros estamos de pronto proyectando. Pero entonces, todo el sufrimiento que siente el ser humano, todas las crisis que siente el ser humano y hasta la muerte, Jesús ya los asumió. Jesús ya los asumió con su muerte y los redimió con la resurrección. Entonces, por más grande que sea el sufrimiento del ser humano, por más grande que sea el dolor que usted esté sintiendo, llámese enfermedad, llámese dificultades, llámese problemas que ustedes en este momento estén sintiendo, Jesús ya los asumió en la cruz. Él asumió la muerte y por eso es el dueño de la vida. Es decir, queridos hermanos, nosotros vemos el sufrimiento teniendo sentido y ese sentido nos lo da la cruz. El sentido del sufrimiento para el cristiano se ve reflejado en la cruz, adquiere sentido en la cruz. Nosotros no somos masoquistas, nosotros no es que queramos el dolor, sino que en el sufrimiento, en esa cuota de sufrimiento que nos toca asumir, nosotros vamos redimiendo nuestra vida, nosotros vamos redimiendo el pecado, nos vamos apartando del pecado y en nosotros se va gestando la gracia de Dios. Miren, dos muertes que nos tocan asumir a nosotros como humanos o como creyentes. La primera es la muerte al pecado. Nosotros tenemos que morir al pecado para poder resucitar, para poder redimir nuestra vida. Y la otra cosa es la muerte física. Cada uno de nosotros en algún momento de la vida tenemos que aprender, tenemos que entender y tenemos que asumir la muerte física. Pero con la muerte no termina todo. La muerte es el paso para llegar a una mejor vida, para llegar a la resurrección. Entonces el sufrimiento para nosotros como creyentes, como cristianos, tiene sentido.
Nosotros no somos masoquistas, nosotros sufrimos porque entendemos que el sufrimiento, así como Jesús lo asumió, el sufrimiento nos va a ayudar a redimirnos. El sufrimiento nos va a ayudar a tener una mejor vida, a avanzar y a crecer en nuestra vida de fe. María vivió al pie de Jesús todos esos momentos de crisis, esos momentos de dolor, esos momentos críticos de su hijo. Y como madre sufrió. Recuerden esa frase que dice algún texto: guardaba todo en su corazoncito, guardaba todo en su corazón. María entendió cuál era su misión también de madre en ese acompañar de Jesús. ¿Cuántas madres en este momento sufren por sus hijos? ¿Cuántas madres en este momento o en el transcurso de sus vidas están sufriendo por la realidad que tienen que vivir en sus familias, en sus hogares, en torno a sus hijos? ¿Cuántas trasnochadas? ¿Cuántas esperadas ahí en la noche, bajo la ventana, esperando a veces a los hijos calavera, a veces a los hijos que hacen sufrir a sus madres? ¿Cuántas mujeres esos esfuerzos que han sacado a sus familias adelante siendo cabezas de hogar? Entonces, el sentido de María dolorosa, de madre que sintió el dolor por su hijo, pues es el sentido también de las madres que sienten ese dolor por sus hijos. La madre alcanza a entender, alcanza a percibir lo que sus hijos sienten. ¿Por qué? Porque son producto de sus entrañas. Hay una conexión tan bonita y una conexión tan grande entre la mamá y los hijos, que no es la misma conexión que tiene un papá con un hijo. Es muy diferente. La madre es capaz de sentir y es capaz de adelantarse a lo que va a suceder. Es capaz de sentir y saber qué es lo que acontece y lo que va a pasar con sus hijos. ¿Por qué? Porque tiene una comunicación y tiene una ligadura con sus hijos. ¿Por qué? Porque los hijos estuvieron en su vientre. Por eso entonces la madre sufre. Por eso entonces la madre llora. Por eso entonces una madre la vemos por allá a veces en los rincones sufriendo por los hijos y no dicen nada. Se quedan calladas, no dicen nada. ¿Por qué? Porque aprendieron a asumir ese rol de mamá. Pidamos hoy en esta fiesta de la Virgen de los Dolores la protección de las mamás, pedir por las mamás que asumen su rol de madres, que asumen su rol de sacar adelante a sus hijos, que asumen con sentido el dolor, que asumen con sentido el dolor en sus vidas. Pidamos por todas aquellas madres que están en este momento sufriendo por diferentes circunstancias. Que María Santísima, ella que es la Madre de los Dolores, les regale certeza, les regale esperanza, que les ayude también a seguir trabajando, a seguir apostando por la familia, a seguir apostando por los hogares, por sacar adelante las familias cristianas que tanto necesitamos. Familias unidas, familias que se ayuden, donde realmente esté Jesús. Donde está María, está también Jesús. Amén.